En el tiempo en que vivió Jesús de Nazaret, entre los judíos existían 4 corrientes religiosas. 3 son mencionadas en los evangelios: fariseos, saduceos y celotes, y una cuarta que no se menciona y son los esenios. Sea un excelente día. Les saluda el profesor Wilfredo Escoto. En este primer video se citan las fuentes que hacen referencia a los esenios. Los esenios aparecen citados tanto por escritores judíos como también por escritores romanos que vivieron en el siglo I a.C. y siglo I después de Cristo, y son los siguientes. El erudito judío Filón de Alejandría, siendo de la diáspora judía, vive en Alejandría, por lo que se ve influenciado principalmente por la filosofía griega. Según sus escritos, Filón es muy conocedor de la cultura romana, de la griega, de la persa, de la hindú, de la de Siria y también de Palestina. Y señala que en Palestina vive un grupo de sabios y son precisamente los esenios. El romano Plinio el Viejo, su obra trata sobre la historia natural, pero cuando se refiere al Mar Muerto, aprovecha la ocasión para ofrecernos datos de la ubicación de los esenios. Clemente de Roma, a él se le atribuye un amplio tratado denominado Las Homilías Clementinas. En esta obra hace una referencia breve a los esenios. Y por otra parte, el historiador judío Flavio Josefo, gracias a sus monumentales obras, conocemos parte de la historia judía y romana. Se puede decir que es el escritor que más información nos ha proporcionado sobre los esenios. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, los esenios son mencionados por Hipólito de Roma en su vasta obra denominada Refutación a todas las herejías. Más tardíamente, los esenios son mencionados en el siglo IV por Epifanio de Salamina, obispo de Chipre. Hasta este siglo tenemos noticias sobre los esenios. Primera fuente que hace referencia sobre los esenios: Filón. Nace en Alejandría, Egipto, cerca del año 20 a.C. y murió alrededor del año 50 después de Cristo. Es reconocido filósofo, teólogo y exegeta. Fue contemporáneo de Jesús de Nazaret y al parecer ambos eran esenios. Filón hace referencia a los esenios en sus obras Todo hombre bueno es libre, Hipotéticas y Los terapeutas del desierto. Los terapeutas eran una comunidad de monjes. Al parecer, Filón fue miembro, ya que conoce detalles muy peculiares de su forma de vida, la cual es muy similar a la de los esenios. 2 eruditos han sugerido que los terapeutas del desierto eran una rama de los esenios. El primero, el teólogo alemán Emil Schurert, en su obra Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, página 767, opina lo siguiente: a la luz de los datos antiguos, por consiguiente, así como por el reciente apoyo que le aportan los descubrimientos del Mar Muerto, la hipótesis de que los terapeutas eran miembros de una rama egipcia del movimiento esenio palestinense habrá de tomarse seriamente en consideración. El segundo, el filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés Ernest Renan, en su obra Vida de Jesús, apunta lo siguiente: los terapeutas de Filón son una rama de los esenios. Incluso su nombre parece ser una traducción griega del de los esenios, médicos. Filón da pormenores de los esenios que expondré en videos siguientes, pero en breve nos dice que en Grecia
florecieron los llamados 7 sabios. Entre los persas está la casta de los magos, los que en silencio investigan las obras de la naturaleza. En la India se halla la casta de los gimnosofistas y en Palestina los esenios. Segunda fuente en la cual se hace referencia a los esenios. El naturalista Cayo Plinio, conocido como el Viejo, de nacionalidad romana, nace en el año 23 después de Cristo y muere en Estavia, bahía de Nápoles, en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Su referencia respecto a los esenios es muy interesante, ya que en su obra Historia Natural, en el capítulo 17, nos describe con detalle la ubicación donde viven los esenios, que vendría a ser Qumran, lugar donde proceden los rollos del Mar Muerto. La tercera referencia sobre los esenios nos llega de Clemente de Roma, quien nace en el año 30 después de Cristo y muere cerca de Crimea hacia el año 101 después de Cristo. Él hace una cita directa pero muy breve sobre los esenios. La referencia de Clemente aparece en su obra Las Homilías Clementinas, libro sexto, en la sección sobre las herejías. La referencia es corta pero muy significativa, y esto se debe a que Clemente de Roma fue discípulo del apóstol Simón Bar Jonas, conocido a la postre como San Pedro, quien vivió en la zona donde habitaban los esenios, y es muy probable que haya sido parte de esta comunidad por su forma de vida comunitaria, según lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 42 al 44. Clemente en su obra dice: también están los que se separan de todos estos y observan las leyes de sus padres, y estos son los esenios. Estos, por lo tanto, surgieron entre el pueblo anterior. Cita del libro sexto, La Constitución de los Apóstoles, página 149. La cuarta fuente en la que se hace referencia a los esenios es precisamente en las obras del historiador judío Yosef ben Matillahu, conocido como Flavio Josefo, quien nace entre el año 37 y el año 38 después de Cristo y muere en el año 100 después de Cristo. Es la segunda fuente más importante sobre los esenios y dice en su autobiografía: cuando tenía unos 16 años, decidí obtener experiencia de las sectas que existen entre los judíos, los fariseos, los saduceos y esenios. Con una dura disciplina y mucho esfuerzo pasé por las tres. Según lo apuntado por Flavio Josefo, se puede decir que intentó ser un esenio y al menos conoció en parte esa comunidad. Flavio Josefo menciona a los esenios en sus obras, los 20 libros de las antigüedades judías, las guerras de los judíos y en su autobiografía. Tanto Filón como Flavio Josefo nos ofrecen una abundante información respecto a los esenios, cómo están organizados, su vida comunitaria, el proceso de ingreso a la comunidad, los conocimientos avanzados de medicina que poseen. Enfatizan en los grandes valores éticos que tienen, su longevidad, su resistencia a las torturas impuestas por el Imperio Romano. Quinta fuente que hace referencia a los esenios. Hipólito de Roma
nacido probablemente en Alejandría, aparece en Roma en el año 212 después de Cristo y muere en el año 235 después de Cristo. En su obra Refutación de todas las herejías, libro 9, dedica los capítulos del 13 al 22 para exponer detalles de los esenios. Al parecer toma información de Flavio Josefo o es probable que tuvieran una fuente de información común. Si bien es cierto que su obra trata sobre las herejías, donde ataca las diferentes corrientes religiosas y filosóficas de su época, sin embargo, no tiene opinión negativa de los esenios. Veamos lo que dice. Estos practican una vida más devocional, siendo llenados del amor mutuo y siendo templados, y se alejan de cada acto de deseo desordenado. Sexta fuente en la que se cita a los esenios. Epifanio de Salamina, obispo de Chipre, es el más tardío de los escritores, ya que nace en el año 315 después de Cristo en Judea y muere en el mar en el año 403 después de Cristo. Esta cita es muy importante y se debe que hasta el siglo IV es que tenemos referencias sobre los esenios. La cita de Epifanio es breve y se encuentra en su obra El Panarión, que dice lo siguiente: contra los esenios, la secta 1 después de los samaritanos, pero 10 de la serie. Los samaritanos estaban divididos en 4 sectas. Estas estaban de acuerdo en la circuncisión, el sábado y las otras disposiciones de la ley, pero cada una de las 3 se diferenciaba de sus compañeras, con la única excepción de los dositeos en aspectos poco importantes y de forma limitada. Los esenios continuaron su práctica original y nunca fueron más allá de ellas. Hasta aquí llegan las citas referente a los esenios. Nos vemos en los próximos videos donde abordaremos el apasionante tema de las doctrinas de los esenios.